Días. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos. Jeremías, capítulo número 2. Jeremías, capítulo número 2, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor. Capítulo 2, versículo 1 al 13. Si Dios quiere, Dios mediante, en unas cuantas semanas más, vamos a empezar una serie acerca del libro de Lamentaciones. Y para ello, hermanos, quiero empezar teniendo algunos mensajes ciertos domingos del libro de Jeremías, porque nos va a ayudar a complementar y entender los mensajes del libro de Lamentaciones. El autor, Jeremías, y el autor de Lamentaciones son el mismo, es el mismo profeta, así que vamos a aprender mucho a través de algunos mensajes de este libro. No vamos a aplicar todo el libro de Jeremías, pero sí vamos a ver algunos mensajes previos. Jeremías 2, por favor, versículo 1 al 13. Señor, yo te necesito en este día, Padre. Sin duda alguna, este mensaje, este texto me tocó, habló al corazón. Sin duda alguna, Señor, este pasaje quebrantó mi corazón. Pero al mismo tiempo me hizo ver un retrato de nosotros como pueblo en la actualidad. ¿Habrá acaso en este cuarto alguien que se atreva, alguien que siquiera pudiera levantar su mano para decir que en ti ha encontrado algún error por el cual su corazón se haya desviado de tus caminos? ¿Habrá alguien quizá aquí que se atreva a decir que a lo mejor se está apartando de tus caminos porque algo vio en ti que no le gustó? ¿Acaso habrá algo en tu ser, Señor, que nos motive a alejarnos de ti? Y cuando veo tu palabra y cuando abro tu Biblia y veo desde el principio hasta el final, no hay nada que yo pudiera decir. No hay una justificación sola que yo pudiera dar o alguna queja de ti que yo pudiera declarar que yo me he alejado de ti por algo. Señor, si nos hemos alejado de ti, hemos sido por nuestro pecado, porque tú eres perfecto. Tu ley es perfecta. Tus juicios son verdad, todos justos. Mi oración, mi deseo es que hoy hables a nuestra vida. Hemos orado el viernes en la velada por un avivamiento, lo necesitamos. Pero para ello necesitamos entender la condición actual en la que estamos. Te doy gracias por estos hermanos que vinieron hoy, porque ellos son a los que tú querías dirigirle este mensaje. Porque ellos son los que lo necesitaban. Porque son con los que tú quieres trabajar. Ayúdame a entregarme por entero a ellos que hicieron su esfuerzo de venir aquí esta mañana. Háblanos a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las, vamos a llamarle, de las costumbres que yo tengo como en mi vida personal, es que cada aniversario, cada 27 de julio, me gusta ver el video de mi boda.
Me gusta ver el día que me casé con la hermana Lucero, aquel domingo maravilloso a las 6 de la tarde. Ese día pecamos porque no fuimos al culto en la tarde, hermano. Pero me acuerdo ese día maravilloso, la boda, lo hermosa que ella se veía, lo nervioso que yo estaba, la fiesta, los regalos, la gente. Pero lo que más recuerdo con tanta añoranza, con tanto gusto y con tanto cariño, que hasta las lágrimas saca, es ese amor que nos tuvimos al principio. Todo lo que luchamos, lo que oramos para llegar a ese día. Todo lo que nos esforzamos. Y lo único que yo quería ese día, no me importaba la comida, no me importaba nada. Yo lo único que quería era ya estar con mi esposa. Disfrutar de ella, vivir con ella, estar todo el tiempo con ella, ya no separarnos nunca. Y llegan momentos en nuestra vida que pasan los años, que pasa el tiempo, y vienen problemas a nuestro matrimonio. Vienen situaciones a la vida de todos nosotros y a veces esos problemas, esos conflictos nos llevan a olvidarnos de aquel amor, de aquel pacto que hicimos en el principio. Bueno, esta costumbre la tuvo una mujer cuando perdió su matrimonio por causa de su propia infidelidad. Esta mujer recordó el día de su boda y ella recordó cuando estuvo frente al altar de pie, cuando miró a su esposo y con lágrimas en los ojos recordaba el amor eterno que ella le había jurado en el altar. Ella recordó cuando él la cuidó, cuando ella estuvo enferma, la fidelidad de su esposo. Ella recordó la seguridad, la compañía y el afecto que su esposo le había dado. Pero en ese matrimonio ella también se dio cuenta que algo pasó en su vida. Lo que ella antes valoró, ahora era rutinario. La presencia de su esposo ahora había dejado de impresionarle. Y su amor comenzó a enfriarse. Un día, sin una razón legítima, sin que él le hubiera fallado a ella quebrantó el pacto matrimonial. Y su corazón se empezó a inclinar a otro hombre. Empezó a citarse con otro hombre, empezó a tener una relación con otro hombre, alguien que le pareció más atractivo, alguien que le pareció más emocionante, alguien que le pareció más satisfactoria en apariencia, hasta que finalmente hizo lo que sucede en el adulterio. Ella terminó abandonando a su esposo. No porque él le hubiera fallado, sino porque su corazón fue seducido por una ilusión. Ella se deslumbró por un hombre que más adelante se daría cuenta que no valía la pena. Porque ella cambió a su primer esposo, fiel y sincero, por un adúltero golpeador de mujeres. Y entonces ella se dio cuenta: qué error tan grande cometí. Bueno, esta historia es exactamente la misma imagen que presenta el autor de Jeremías en el capítulo número 2. En este caso, no es la mujer la que está recordando a su esposo, no, es el esposo el que está recordando a su mujer. En este caso, hermanos, es Dios hablándole a su pueblo por una razón particular. El pueblo lo había abandonado. El pueblo había dejado a Dios. Y Dios, a través del profeta, quiere llamar al pueblo, llamarle la atención a él, haciéndoles ver, haciéndoles declarar públicamente el pecado que ellos han cometido. Dice el versículo
número 13, por favor. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios dice, su pecado es que ustedes me dejaron a mí. Me dejaron a mí su fuente de agua viva. Y en lugar de buscarme a mí, dice el Señor, cavaron cisternas rotas. La intención del mensaje de este día es el siguiente, hermanos. No nos alejemos de nuestro Dios, quien es la fuente de agua viva para nosotros. Ese es el argumento para usted hoy. No nos alejemos de nuestro Dios, quien es la fuente de agua viva para nosotros. Así como le mencioné en la introducción, la añoranza y el recuerdo de la esposa hacia lo que su esposo era, cómo era con ella y lo que ella había hecho, Dios le recuerda a su pueblo el amor que ellos le tenían al principio, pero que ese amor cambió. Algo pasó en Israel, que ya no amaban a Dios como al principio, sino que se fueron detrás de un amante. Esa es la imagen que usa Jeremías 2. Personifica a Israel como una mujer con la que hizo un pacto y que ella violó ese pacto. Y dice Dios, ¿cómo me acuerdo de ti cuando me amabas, cuando tú me buscabas? ¿Cómo me acuerdo de ti, del amor que me tenías, pero ahora me dejaste? Quizá nosotros humanamente tenemos motivos para, o justificaciones, entre comillas, por la imperfección del ser humano, a decir, voy a dejar esta relación porque me es dañina, porque él tiene todos estos errores. Podríamos nosotros incluso pensar eso. Pero de Dios no tenemos una sola razón para decir nos alejamos de él porque vimos esto malo en él. Dios es perfecto. Quiero poner inmediatamente en contexto para entrar al texto de hoy, rápidamente. ¿Qué fue lo que hizo Israel? Quiero que vayamos, hermanos, por favor, ahí en Jeremías 2, vamos al texto. Solamente quiero darles un poquito de contexto histórico, hermanos. Jeremías 2, dice en el versículo número 8, los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová, y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en el nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto contenderé aún con ustedes, dice el Señor, y con los hijos de sus hijos pleitaré, porque pasen a las costas de Quitim y miren, y envíen a Cedar y consideren cuidadosamente y vean si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses por aquellos que no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. ¿Qué es lo que Dios está condenando aquí? Que el pueblo de Dios cambió la gloria de Dios por los ídolos. Ese fue el pecado. Ahora, este pecado comienza con el reino del norte. Jeroboam primero desvió a Israel a una apostasía tan grande que ellos empezaron a inclinar a los dioses ajenos y a aceptar adoración a ellos. Pero en el libro de Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas nos dice que en el reino del sur, que es el reino de Judá, que es el reino al que se dirige aquí el autor, ellos se inclinaron a la apostasía porque su rey Manasés los había desviado por completo a la adoración idolátrica. Incluso, hermanos, se nos dice que Manasés llegó a adorar a los dioses ajenos y a meterlos dentro del templo que Salomón había edificado. El declive espiritual del pueblo de Judá se desata precisamente en el reinado de Manasés. Este hombre reedificó los lugares altos que Ezequías, el rey anterior, había quitado,
Levantó altares a Baal y a Asera, dioses paganos, adorando también a los ejércitos del cielo, a las constelaciones del cielo, haciendo altares dentro de la casa del Señor. Incluso a su hijo lo hizo pasar por el fuego, ofreciéndolo al dios pagano. Practicó la hechicería, puso una imagen tallada de Asera en la casa del Señor, en ese lugar donde Dios había hecho pacto con David y con Salomón, y donde Dios le dijo a Salomón: mi nombre va a estar aquí en este lugar, y si mi pueblo se humilla y mi pueblo me busca en este lugar, yo los voy a escuchar. Bueno, fue en ese lugar donde Manasés profanó y empezó a meter adoración idolátrica. No les voy a llevar ahí por tiempo, pero en Segunda de Reyes nos dice que de ahí se desató la ira de Dios contra Judá. Es en ese contexto. Después Dios levanta a Josías. Josías hace una reforma, pero no es suficiente para que a la postre, después de la muerte de Josías, el pueblo vuelva a las mismas andadas. Es en ese contexto que Jeremías empieza a profetizar. Y es ahí donde Dios le dice, vamos al primer encabezado, hermanos, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Vamos a ver el primer amor recordado. El primer amor recordado. Capítulo 2, verso 1 al 3. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. En esta sección el Señor le manda un mensaje a Jeremías para que se lo declare al pueblo. Y en este mensaje Dios personifica a Israel como una mujer de la cual Dios se acuerda. Dice: yo me acuerdo de ti, del amor y de la fidelidad de tu juventud, del amor y de la fidelidad de tu desposorio. Y es importante ver el término desposorio porque se refiere a la etapa del cortejo, esas promesas, esos pactos, ese compromiso que se hacía previo al cumplimiento del pacto ya en el matrimonio. El desposorio ya era prácticamente, ya estabas preparada, ya estabas apartado para el matrimonio, ya nomás era consumarlo el tiempo que se cumpliera después. Aparentemente en algunos casos era hasta un año. Entonces dice el Señor: yo me acuerdo de ti, Israel, de ese amor que tú me tenías a mí al principio, ese amor de juventud, esa fidelidad que tú tenías para conmigo, ese compromiso que tú hiciste conmigo, que tú y yo, Israel, hicimos un pacto. Y Dios aquí está haciendo una alusión a lo que sucedió en el libro de Éxodo, porque dice el versículo 2: cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. No vamos a ir por tiempo, hermanos, pero en Éxodo 19, 5 al 8, el Señor hace un pacto con ellos y les dice al Señor: ustedes van a ser mi pueblo, yo los he escogido para hacerme una nación especial, pero ustedes deben obedecer mis mandamientos. Y los hijos de Israel dijeron: nosotros decimos hoy, te lo declaramos hoy, que nosotros haremos todo lo que tú nos mandes. El pueblo se había comprometido a obedecer los mandamientos del Señor y a vivir en completa fidelidad hacia Él. Y Dios le dice: entonces yo voy a entrar contigo y voy a hacer un pacto contigo. Tú me serás mi pueblo, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo si me obedeces. Israel había hecho un compromiso con el Señor, una vida de obediencia, una vida de amor, una vida de fidelidad, una vida de sometimiento a sus mandamientos. Y Dios le llama a Israel que era santo al Señor, era la primicia de sus nuevos frutos. Dios dice esto: tú eres un pueblo santo, escogido, tú eres un pueblo especial para mí, tú eres el pueblo que yo aparté para mí exclusivamente. Es el término hebreo kadosh, que nos habla de la palabra santo, algo apartado con un uso exclusivo.
Y es interesante la imagen que Dios usa de un desposorio, de un matrimonio, porque el matrimonio, hermanos, está basado en la fidelidad del uno con el otro. Los dos serán una sola carne. Y dice Dios que lo que rompe el pacto en un matrimonio es precisamente la infidelidad. Bueno, Dios aquí está hablando de esta relación con Israel como un matrimonio. Y Dios dice, ustedes eran fieles a mí. Ustedes me amaban a mí. Y ustedes eran para mí un pueblo santo, apartado de entre todos los pueblos. Ustedes eran la primicia, lo primero de mis frutos. Ustedes eran mi especial tesoro. Y todos sus enemigos que venían contra ustedes, el mal venía contra ellos, porque Dios no permitiría que nada ni nadie lastimara a su esposa. Dios le dice a Israel, yo me acuerdo de ti, de tu amor y de tu fidelidad pasada. Yo me acuerdo de ti, de cómo me servías y me seguías. Yo me acuerdo de ti, de tu compromiso y de tu pacto. Vea que esta es una añoranza, que no es un recordatorio como el que nosotros podemos tener aquí, de decir, ay, ¿te acuerdas, mi amor, cuando nos casamos? Qué bonito. No, esta es una añoranza con tristeza. ¿Dónde quedó aquel amor y fidelidad? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó esa pasión que tenías por mí? ¿Dónde quedó tu compromiso conmigo? ¿Dónde lo dejaste? Me acuerdo el día que nos casamos, dice el Señor. Era santo. Me acuerdo el día que entramos en pacto. Tu amor, cómo me amabas, cómo me mirabas. Me acuerdo de ti. Pero ahora el Señor les va a dar la declaración de lo que pasó. Y esto lo vemos en nuestro segundo encabezado, versículo 4 al 8. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por una tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni habitó ahí hombre. Yo los introduje en tierra de abundancia para que comieran de su fruto y su bien. Pero ustedes entraron y contaminaron mi tierra e hicieron abominable mi heredad. Y los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Aquí vemos en este segundo encabezado un abandono declarado. Primero Dios les recuerda el amor que ellos tenían y ahora les dice, pero ustedes encontraron otro camino, ustedes rompieron ese pacto que hicimos al principio. Y Dios les pregunta a ellos como ese esposo interesado y le dice, quiero preguntarles una cosa a ustedes, hijos de Israel, ¿qué maldad hallaron sus padres en mí que los inclinó a irse a la vanidad? Cuando la Biblia usa el término vanidad aquí, en este sentido, y por el contexto, sabemos que se refiere a los ídolos. Esta pregunta, hermanos, es impactante. Dice Dios, ¿hay acaso algo malo en mí que los motivó a una razón válida para abandonarme y para cambiarme por otros? ¿Era Dios el problema el cual necesitaba ser solucionado? ¿Acaso los ídolos eran mejores que Dios? ¿Acaso eran más santos? ¿Acaso eran más buenos? ¿Acaso eran más misericordiosos? Y si Pablo viviera, diría, de ninguna manera. Pero por eso Dios, hermanos, les llama y les dice a ellos, ¿qué hice yo? ¿Qué pecado cometí yo? ¿Qué malo vieron sus padres en mí para que hayan decidido irse con otro? Note el lenguaje con un toque matrimonial.
Mis hermanos, tú y yo quizá tenemos motivos o razones humanas para sentirnos cansados en el matrimonio, porque nuestra pareja es imperfecta, aunque nada justifica un abandono. Sin embargo, tú y yo no hemos hallado nada en Dios para querernos mover de su voluntad. Él es perfecto, justo, santo y bueno. Pero Dios cuestiona a Israel y les dice: ¿qué mal les hice yo a ustedes? ¿Qué mal hice yo contra ti? Que se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Este término vanidad nos transmite la idea de algo vacío, algo sin vida, algo transitorio, algo que es intrascendente. Dios usa esta palabra, Hebel, que es la misma que se utiliza mucho en Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es la misma palabra Hebel. Y esta palabra nos hace ver que los ídolos son un vacío. No hay vida, no hay trascendencia. No tienen algo relevante. Son insignificantes. Son seres que no tienen capacidad de absolutamente nada. Y Dios dice: ¿qué mal hice yo? ¿Por qué vieron en mí? ¿Qué vieron en mí que ellos sí tenían que yo no tengo? Y ustedes lo único que hicieron es que ustedes se hicieron vanos. Se hicieron vacíos, se hicieron huecos, se hicieron sin vida. Y en lugar ellos de meditar en Dios, en lugar ellos de pensar en su Señor, olvidaron todo lo que Dios había hecho por ellos. Olvidaron por completo todas las bondades del Señor. Por eso se los dice en el versículo 6 y 7. Les dice: y ustedes no se preguntaron dónde está Dios que nos hizo subir de la tierra de Egipto. Mira, Dios ahí les empieza a dar una descripción. Ustedes no se preguntaron dónde está Dios que los sacó de Egipto. Mira, yo los introduje en una tierra de abundancia. Yo los traje por el desierto. Yo los cuidé. Yo los protegí. Yo los amé. Yo los acompañé. Yo les proveí todas las cosas que ustedes necesitaron. Pero ustedes entraron a mi tierra y la contaminaron con su pecado. Dice Dios: yo les di bendiciones en abundancia y ustedes no se acordaron de mí. Ustedes no se acordaron, no se preguntaron dónde está el Señor. Se inclinaron inmediatamente a la vanidad. Dios dice claramente en el verso 7: los introduje en una tierra de abundancia para que comieran su fruto y su bien. Y esto hace alusión a Deuteronomio 8, 6 a 10. Dice Dios: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos. Mira lo que Dios les está ofreciendo: tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras, de granados, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra en cuyas piedras son hierro, y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. ¡Qué maravilloso esposo! Todo un proveedor. Esta fue la tierra que yo te di, Israel, pero no te acordaste de eso. No te acordaste de mí. No se preguntaron dónde está el Dios que nos trajo esto. Dice Dios: se envanecieron. Dice la Biblia: contaminaron mi tierra. Pero no solamente eso, hermanos. Aquí viene algo todavía más fuerte, verso 8. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en el nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Hermano, no solamente fue el pueblo el que se desvió, fueron sus propios líderes. Nota que habla del versículo 8, los sacerdotes.
¿Quiénes eran los responsables de llevar al pueblo hacia Dios? ¿Quiénes eran los responsables de enseñarles al pueblo la palabra de Dios? ¿Quiénes eran los que entraban y ofrecían sacrificios al Señor? Hermano, no recuerdo bien, porque en el texto no recuerdo la cifra. Igual si alguien la tiene la puede mencionar después. Pero desde que Josías llegó al reinado ya habían pasado años en que el pueblo de Israel no celebraba la Pascua. Años hasta que Josías llegó al reinado y la celebraron. Es más, hermanos, el libro de la ley lo encontraron arrumbado en el templo y se lo trajeron a Josías para que Josías lo leyera. Y cuando vio todas estas declaraciones, que posiblemente leyó Deuteronomio, Josías fue cuando se rasga sus vestidos, se humilla y convoca al pueblo a un arrepentimiento nacional. Hemos fallado, dice Josías, hemos pecado, Dios está encendido contra nosotros. Pero algo que Dios le dice a Josías es esto: Josías, por cuanto tú te arrepentiste y te humillaste, yo no voy a traer el mal que dije a ellos en tus días, pero lo voy a traer de todas maneras. O sea, Dios no cambió de opinión. Cuando Dios decretó y declaró, voy a entrar en ira contra mi pueblo, Dios lo va a cumplir. Pero Josías alcanzó misericordia por su humillación ante esto. Pero los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Nota lo que dice el siguiente versículo. La siguiente parte, perdón. Los que tenían la ley no me conocieron. Los que tenían el conocimiento de la ley no me conocieron. Ellos sabían de mis ordenanzas y mis estatutos y no las obedecieron. Mira, sigue leyendo versículo 8. Hijo, si le pueden bajar un poquito al micrófono, sí, por favor, porque les quiero gritar y no quiero aturdirlos. Ve el versículo 8. Y los pastores se rebelaron contra mí y los profetas se profetizaron en lugar de hablar de Dios. ¿De qué hablaron? En nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Aquí el término pastores no se refiere al ministerio pastoral que tenemos hoy en la época. Aquí no estaba instaurada la iglesia. Cuando habla de los pastores se refiere a los reyes y a los príncipes. Y cuando vas al contexto histórico, Manasés los guió a una apostasía nacional. Y cuando vas al contexto histórico vas a ver muchos reyes, uno tras otro, la mayor cantidad de los reyes, después de David, después de Salomón, la gran cantidad de los reyes de Israel, todos ellos, la mayoría de ellos fueron malos. Jeroboam I, Jeroboam II, Amón, Manasés. Y te puedo presentar más reyes que están en la Biblia, que están en Primero y Segundo de Reyes, y lea esos libros y usted se va a dar cuenta que estos líderes, estos príncipes, quienes tenían la encomienda de guiar al pueblo hacia el Señor y de dar un reinado que glorificara a Dios, los desviaron por completo. Dice el Señor: los pastores se rebelaron contra mí y tus profetas ahora están envanecidos, ahora profetizan en favor de Baal. Incluso vamos a ver más adelante que estos profetas decían paz y seguridad, paz y seguridad. Este es el templo de Jehová, hablando de beneficios cuando Dios ya había decretado castigo para el pueblo de Dios. Hablaban falsamente. Hay un capítulo completo en Jeremías que habla contra estos pastores y profetas por declarar mentiras. Hay una crisis nacional económica, hay una crisis nacional espiritual, moral, y Dios está reprendiendo esto y les dice a ellos: ustedes me abandonaron y se fueron, y sus líderes no fueron para guiarlos a mí otra vez. Todos están extraviados. Tus líderes y ustedes como pueblo me abandonaron. Aquí Dios no está culpando a los líderes de lo que Israel es. Aquí está diciendo Dios: quienes eran responsables de traerlos hacia mí tampoco lo hicieron. Tampoco lo hicieron. Ante esto, hermanos, el Señor va, si me permite la expresión, a subirse a una tribuna para hacer un litigio contra su pueblo, una demanda judicial, donde va a proclamar, donde va a testificar en contra de su pueblo. Y eso lo encontramos en el versículo 9 al 12.
Y en tercer lugar vamos a ver el litigio de Dios contra su pueblo. El litigio de Dios contra su pueblo. Por tanto, contenderé aún con ustedes, dice el Señor, y con los hijos de sus hijos pleitaré. Porque pasen a las costas de Quitim y miren y envíen a Cedar y consideren cuidadosamente y vean si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no eran dioses, sin embargo el pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espántense cielos sobre esto y horrorícense, desalaos en gran manera, dijo Jehová. ¿Por qué le pusimos a este encabezado el litigio de Dios contra su pueblo? En la Reina Valera 60 encontramos el término contenderé y pleitaré, que aquí es un paralelismo y está usando la misma palabra hebrea, la palabra rub. La palabra rub tiene algunos significados como luchar, contender, disputar, pleitar. Pero esta palabra se utiliza, muchas veces Dios en las profecías la utiliza en Isaías, en Jeremías y en otros lugares para hablar de Dios en caso de llevar un pleito o un caso legal. Lo que Dios está haciendo aquí con su pueblo es hacer una acusación pública. Dios va a hacerles una acusación formal. Y les va a decir cuáles son los crímenes, si lo podemos llamar así, cuáles son los delitos por los cuales Dios va a ir en contra de ellos. Y el argumento de Dios es el siguiente: yo por esta razón que ustedes hicieron voy a entrar en un juicio con ustedes, pero no solamente voy a entrar en un juicio con ustedes, también con sus hijos. Interesante. ¿Por qué con sus hijos? Porque Dios tiene en mente un texto que ya les había advertido. Escucha, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni escultura de ninguna cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Escucha esto, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios tiene en mente esto. Voy a entrar en un juicio contigo y con tus hijos también. Eso es con tus generaciones también. Hermanos, el pecado que Israel había cometido era este. Dejaron a Dios por dioses ajenos. Ahora dice Dios, este es el juicio que voy a hacer con ustedes. Y yo quiero presentar un argumento delante de ustedes. Versículo 10. Pasen por favor a las costas de Quitim, lo que ahora dicen historiadores que es Chipre. Pasen a las costas de Quitim, al sur, oriente, al norte, a todos los costados de las naciones. A Quitim y miren, envíen gente a Cedar y consideren cuidadosamente. Y mira lo que dice Dios. Y vean si han hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses, sin embargo mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Vea lo que Dios dice: quiero que ustedes desciendan a todas las naciones de extremo a extremo. Y quiero que observen una cosa: ¿alguna nación de todas estas es capaz de cambiar a sus dioses? Quizá alguien a lo mejor diría: no creo, todas sus naciones saben muy bien a quién adorar. Dice Dios: bueno, pero ustedes han cambiado mi gloria. Dice Dios: ustedes son la única nación, ustedes son el único pueblo que fue capaz de cambiar a su Dios por otro. No hay un registro en la Biblia, a menos que haya una conversión a Dios de todo corazón. Pero no hay un registro en la Biblia que un adorador de Moloch cambiara a Moloch por otro dios pagano diferente. No hay un registro donde otros dioses, otras naciones cambiaran sus deidades de la noche a la mañana o de una nación a otra. Pero dice Dios: pero ustedes han hecho estas cosas semejantes. Ustedes sí me han cambiado. Por eso dice Dios en el versículo 12: espántense cielos sobre esto, sobre eso que acaba de decir, y horrorícense, desolados en gran manera. Dice el Señor, es como si Dios de forma poética le estuviera diciendo a los cielos: ustedes son testigos de esto que ellos hicieron.
Ustedes son testigos de la aberración que acaban de cometer. Espántense y clamen de dolor y vean lo horripilante que mi pueblo ha hecho. Vean lo horroroso de su delito. Vean lo espantoso de su pecado. Wow, hermanos. Solamente Israel fue capaz de cambiar a su Dios y su gloria por algo que no aprovecha. Dice el texto, algo, su gloria por lo que no aprovecha. Cuando tú comparas a Dios con una imagen de talla, te puedes dar cuenta de inmediato la gran, ridícula, absurda manera de pensar, la ridícula, absurda dureza del corazón del ser humano, que es capaz de cambiar todas las fuentes de bendiciones que tiene por algo que solo le trae un placer momentáneo. Es como decimos nosotros comúnmente, cambiamos lo más por lo menos. Ustedes me cambiaron por lo que no aprovecho. Y el texto concluye con un veredicto final. Pues vamos al último encabezado, el veredicto final. El pecado del pueblo declarado. Versículo 13, por favor. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dios concluye en esta sección de la profecía diciendo, ustedes hicieron dos cosas contra mí. La primera, me dejaron a mí. Vea cómo Dios se identifica como fuente de agua viva. Algo que es interesante, hermanos, es que Dios se presenta como la fuente de agua viva o manantial de agua viva. Y hermanos, y es que también es una imagen representativa del Éxodo. Porque fue Dios el que les endulzó las primeras aguas de Mara cuando estaban amargas y ellos no las podían beber. Porque fue Dios el que al golpear la roca, al que cayera el juicio sobre la roca, la vara de Moisés, esta se abriera y abriera manantial de aguas, dice el texto. Cayeron aguas abundantemente y eso les trajo refrigerio, eso les trajo alivio, eso sació su sed, eso les dio tranquilidad en medio del desierto. Y dice Dios, ustedes dejaron al manantial constante de agua, dejaron al proveedor de sus necesidades. Y me cambiaron, ve el segundo pecado, me cambiaron cavando para sí cisternas, pero no cualquier cisterna, cisternas rotas que no pueden retener agua. Una cisterna rota es un pozo. Y dice Dios, en lugar de verle el manantial fluir de manera natural, ustedes prefirieron hacer pozos por su propia fuerza, pero no los hicieron bien. Porque están rotos esos pozos. Cuando viene el agua no la retiene, no la almacena, la avienta, la derrocha por tierra. Me dejaron a mí su única fuente de agua viva para hacer pocitos rotos. Cambiaron la gloria por vanidad. Cambiaron la provisión de Dios por su propia maldición. Cambiaron lo que aprovecha por lo que no aprovecha. ¿Qué nos enseña este texto para nosotros hoy? ¿Qué aplicaciones podemos ver nosotros de este pasaje para nosotros como iglesia al día de hoy? En primer lugar, este texto nos enseña que Cristo es nuestro manantial de agua viva que satisface nuestra sed. En Juan capítulo 4, el Señor se presentó a una mujer necesitada del evangelio, más que de cualquier otra cosa. Se presentó una mujer samaritana. Esta mujer fue al pozo buscando agua para darle de beber a su familia y a los animales.
Y Cristo se presenta a ella, la observa, la mira, va con ella. Y ella trata de buscar un pozo, buscar agua en un pozo. Y Cristo le ofrece un agua viva que puede saciar su sed para siempre. Ella dice: Señor, dame a beber de esa agua viva para que yo también pueda beber y no me muera. Y dice el Señor: el agua viva que yo puedo otorgar, solamente yo te la puedo proporcionar. Los padres que hicieron este pozo ya se murieron, pero el que cree en mí vive para siempre. Y esa mujer estaba experimentando un gran vacío en su vida. 5 maridos había tenido y el que tenía no era su marido. Una mujer llena de pecado, una mujer samaritana, despreciada por el pueblo, tratada como si fuera cualquier cosa, pero ahora apareció en su vida aquel que podía saciar su sed para siempre. Mis hermanos, Cristo es el agua viva que nosotros necesitábamos para saciar nuestra sed eterna. En Juan 7:37 el Señor dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y si tú lees el contexto, ¿a qué se refiere con eso? Es que en el versículo 39 Él habla del Espíritu Santo que recibirían los que creyeran en Él. El agua viva que Jesús estaba ofreciéndoles era el Espíritu Santo que constantemente estaría en ellos. Cristo dice: yo no los voy a dejar huérfanos, yo no los voy a dejar solos, yo voy a traer a otro como yo, a un consolador que estará con ustedes todo el tiempo. Y cuando estamos en tiempos de grande sed, y cuando estamos en tiempos de gran necesidad, y cuando estamos en tiempos de grandes problemas, y cuando no hay agua en la roca, y cuando las aguas de Mara están amargas, Él es la fuente de agua que sacia nuestra sed, nos fortalece nuestra debilidad e intercede al Padre por nosotros con gemidos indecibles. Él es el agua viva que tú y yo necesitábamos. Él es el agua viva actual que sigue saciando la sed de todo aquel que le necesita. Él es el reposo que tú y yo necesitamos. Cristo es el agua viva que tú y yo necesitamos para saciar nuestra sed. Israel dejó su fuente de agua viva para cavar pozos para sí mismos. Y mucha gente no quiere nada con Cristo porque siguen cavando pozos y cisternas rotas. Déjame presentarte un ejemplo de eso. En 6 días, si no es que antes, van a estar muchas personas caminando de rodillas a San Juan, llevando o flagelando su cuerpo, tratando de ver si esos sacrificios le agradan a Dios, si por lo menos encuentran algún favor. Muchas personas han dado a su dinero, sus recursos, algunos terroristas han dado su vida por sus deidades, solo para darse cuenta que han cavado cisternas rotas que nunca los van a llevar a ningún lado. Es más, sí los van a llevar a algún lado: la condenación eterna. Cavaron sus propias cisternas porque no quisieron al dador de la vida eterna. Y los fariseos hicieron lo mismo. Muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí. El hombre sin Cristo sigue cavando cisternas rotas. Pero también creyentes cavan cisternas rotas. Y esta es la segunda aplicación a la que quiero ir. Segundo lugar, quiero hacerte una pregunta a ti, hermano. ¿Tenemos el mismo amor por Dios que al comienzo de nuestra vida cristiana? ¿Amamos a Dios de la misma manera que le amábamos cuando le conocimos, cuando llegamos al Evangelio, cuando nos salvó por primera vez? ¿Tenemos el mismo amor? O quizá Dios está diciendo lo mismo que dijo de su pueblo: me acuerdo de tu amor. Me acuerdo cuando te salvé la primera vez. Todos los días querías que el templo de la iglesia, las cadenas se abrieran para entrar porque no querías dejar de estar en este lugar. Me acuerdo de tus noches, cómo orabas todas las noches buscando mi gracia, buscando mi ayuda para ayudarte a cambiar tu vida porque tú solo no podías.
Me acuerdo de cómo venías a la iglesia con deseos de aprender y de crecer. Llegabas a tiempo, no querías perderte ni un solo culto, porque para ti mi gloria era lo más importante. Hoy cómo me acuerdo de ti cuando salías todos los días a predicar el evangelio. No había manera de callarte la boca. Todo el tiempo querías hablar de mi nombre, de mi gloria y de lo que yo había hecho por ti. Y hoy en día lo único que veo solamente son recuerdos. Hermano, ¿amas a Dios de la misma manera que lo amabas al principio? ¿Te acuerdas de dónde te sacó? ¿Te acuerdas de todo lo que te dio? De la abundancia con la que nos hizo entrar a su camino, a su gracia. Cuando estábamos en un desierto, cansados, hartos del mundo, emproblemados, y Él por amor a su nombre nos rescató. Nos vio como una mujer cualquiera en la calle sin rumbo y nos adoptó, nos puso un anillo en la mano y entró en pacto con nosotros y nos dijo: te amaré siempre. Tenemos ese mismo amor. Eso es lo que Dios cuestiona a la iglesia de Éfeso cuando le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. El primer amor que el Señor menciona aquí no tiene que ver con sentimientos, no tiene que ver con emociones, no tiene que ver con expresiones en el estómago, tiene que ver con es ese amor que nos lleva a vivir, a someternos, a obedecer la palabra de Dios, a vivir de acuerdo a sus normas. Por eso el Señor dice: el que verdaderamente me ama, guarda mi palabra. Ese es el primer amor que el Señor cuestiona. No es nuevamente el ánimo, el sentimiento de cómo venías. Era de que estabas dispuesto a obedecer al Señor, a obedecer su palabra, aunque tú no estuvieras de acuerdo, aunque los demás no estuvieran de acuerdo, aunque los problemas se te vinieran encima. Tú buscabas obedecer a Dios. Él era el primer lugar en tu vida. Y hoy hay otros en el lugar que Dios tenía en el trono de tu corazón. ¿Amas a Dios de la misma manera que lo amaste al principio? En tercer lugar, ¿qué ídolos son? Voy a reformular la pregunta. ¿Cuáles son los ídolos por los cuales has cambiado a Dios? Y añado otra más. Y si esos ídolos por los cuales tú has cambiado a Dios son mejores que Dios. Porque si has cambiado a Dios por esos ídolos, quiere decir que tú crees que ellos son mejores que Dios. Cuando hablamos de ídolo, hermanos, quizá nosotros como iglesia tenemos muy claro el hecho de las imágenes. Y quizá usted no adora imágenes. Y quizá usted en su casa no está siendo tentado a regresar a tomar una imagen. Quizá no te costó trabajo romper las imágenes que tuviste en tu casa cuando te convertiste. Pero esos no son los ídolos a los que yo me refiero solamente. Un ídolo es cualquier cosa, persona o deseo que ocupa el lugar de Dios en el corazón humano, ofreciendo una falsa identidad, seguridad o placer. Eso es un ídolo. O es un objeto alternativo de adoración que desvía toda nuestra devoción total de Dios hacia ello. ¿Cuál es ese ídolo que tú has tenido en tu corazón y que lo has visto como más satisfactorio que Dios? Dios le dice al pueblo: ¿qué maldad hallaron en mí? Y se fueron tras lo vano. Yo te pregunto, hermano, escúchame, mírame acá. ¿Dios te ha decepcionado alguna vez en tu vida? Como para que lo hayas cambiado por esto que tanto placer te está causando momentáneamente. ¿Vale más la pena, varones, la pornografía que estás consumiendo que el gozo y la dicha que Dios puede traerte?
Vale más la pena esa mujer con la que estás platicando por mensaje que no es tu esposa. Vale más la pena esa mujer que lo que Dios te ha dado, una bonita esposa y bonitos hijos, un bonito matrimonio. Vale más la pena eso. Es más placentera esa mujer indebida que la gloria y la grandeza de Dios. Vale más la pena esa botella que le gusta a usted empinarse todo el tiempo. Vale más la pena esas redes sociales que usted consume todo el tiempo, que le están robando el tiempo de buscar al Señor en su palabra y en la oración. ¿Vale más la pena eso? ¿Qué acaso Dios nos ha defraudado para que nosotros decidiéramos abandonarlo a Él? Porque tú puedes decir, pastor, yo no he abandonado a Dios, aquí estoy en la iglesia. El que tú estés sentado aquí no es sinónimo de que tú estés cerca de Dios. Cristo dijo, citando a Isaías, ante la decadencia espiritual de un pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Híjole, hermanos, voy a usar esta ilustración. Espero que no sea una falta de respeto. Voy a tratar de adornarla bonito. Pero me temo que muchos vinieron aquí a adorar a Dios con un ídolo en el brazo. Me temo que muchos vinieron a adorar a Dios con su amante a un lado, bien abrazado. ¿Qué pensaría usted si yo viniera a esta iglesia a predicar con una mujer abrazado románticamente que no fuera mi esposa? Yo creo que entrando usted me saca. ¿O no? Dice Rigo, no, yo lo voy a dejar entrar. Rigo es un opositor de la cruz, de ti, amor. Que Dios lo perdone. Ninguno de nosotros permitiríamos a tal acontecimiento. Mis hijos no permitirían que yo llegara a mi casa con una mujer que no es mi esposa. No lo permitirían, a pesar de su poca edad. ¿Por qué crees tú que Dios tiene que permitir que vengamos con nuestras amantes a este lugar, queriéndole adorar exteriormente cuando nuestro corazón está totalmente inclinado a otro corazón? Yo le decía a los hermanos el viernes en la velada, ustedes vienen a orar porque a lo mejor vienen buscando algo de Dios, pero vienen a orar con los labios y con el cuerpo, pero su corazón no quiere soltar su ídolo. Cuando Dios nos llama a venir sin presencia de pecado, con arrepentimiento de corazón, con la disposición de dejar todo aquello que irrumpa mi comunión con Dios. Para usted ahorita es más importante pensar qué va a llegar a comer que estar concentrado en lo que Dios le quiere hablar a usted hoy. Cosas tan insignificantes que dices, pastor, eso es ridículo, ¿a poco habrá alguien? Cosas tan insignificantes y cosas tan pequeñas muchas veces tienen más dominio, más nuestra atención, más nuestra adoración que Dios mismo. Una película tiene más nuestra adoración, devoción y nuestra entereza que un culto, un servicio de la palabra de Dios. Parecen cosas insignificantes, pero los ídolos están incrustados en todos los lugares del templo. Y este no es el templo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahí es donde usted tiene almacenados todos estos ídolos. ¿Cómo se llama? Adulterio, fornicación, inmundicia, pornografía, avaricia, orgullo, soberbia, lascivia. ¿Cómo se llama tu ídolo? Al cual le has dado tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto de tu vida, que has decidido darle más prioridad a lo que no aprovecha que al Dios que es la manantial y fuente de agua viva. ¿Qué te decepcionó de Dios para que te hayas apartado de su lado? ¿Qué te decepcionó Dios? Cuando uno se casa, uno va conociendo a su pareja y hay cosas que uno ve que dices, por ejemplo, Eli ya está decepcionada ahorita.
yo también lo estaría. No, es que cuando uno empieza a conocer a su pareja se da cuenta que tiene cosas negativas, que no nos gusta y nos molestan. Pero yo te pregunto, ¿qué te decepcionó de Dios para que te hayas alejado de su lado? Yo a muchos de ustedes los he visto llorar y gemir a Dios por una necesidad. Y muchas veces los he oído, a los mismos que gimieron, decirle a Dios, gracias por contestar mi petición. ¿Qué malo hizo Dios en tu vida para que tú hayas decidido irte de su lado? A lo que veo y a como los veo, todos estamos bendecidos. Primero con salvación y vida eterna, perdón de pecados, justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. Tenemos una esperanza bienaventurada. Un Padre que sabe mis necesidades antes de que yo le pida. Y puedo entrar a su santuario las veces que yo quiera, orar y descargarme. Y Él me promete darme descanso y alivio. Y Él me dice, clama a mí, yo te voy a responder. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú me conoces. Yo te pregunto, ¿qué cosas son esas que son malas para que yo diga, Dios, ya no quiero estar aquí contigo? Cuando Dios nos ha fallado en una de sus promesas. Pero Dios dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Quiero terminar dirigiéndome a las personas que a lo mejor no están seguras de su salvación. Y quiero hacer un paréntesis. Y quiero citar al autor Richard Baxter. Sir Richard Baxter, él escribió un libro que se llama El Pastor Reformado. Ahora no se asuste por el término reformado, por favor. Pero él se llama el pastor reformado, y en ese libro, yo lo leí los primeros 5 capítulos, y en ese libro hay una advertencia muy clara cuando el lector empieza a leer. Uno pensaría que nos va a dar consejos de pastorado y cosas muy buenas, y sí lo hace, pero el inicio de su libro, todo un capítulo entero, empieza Richard Baxter cuestionándonos a los pastores si en verdad somos salvos. Y nos pregunta diciendo, ten cuidado de ti mismo. No sea que tú, habiendo sido un heraldo para otros, tú mismo vengas a ser eliminado. Ten cuidado de ti mismo. No sea que tú hayas proclamado una entrada al cielo y tú estés yendo camino fuera del cielo. ¿A qué voy con esto? Que cuando yo hablo a los no cristianos, quizá alguno de ustedes dice, pues yo soy cristiano, me quito el saco. Probablemente a lo mejor usted está aquí engañado en esta mañana. Quizá a lo mejor usted cree que es salvo porque repitió una simple y sencilla oración de fe que no hace nada, por la emoción de un momento o por el premio que le iban a dar, pero su vida no ha cambiado. Por eso cuando hablo a los no cristianos, prefiero que todos escuchen. En primer lugar, para los no cristianos, los placeres de este mundo nunca podrán llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Toda la pornografía que consumas, todas las borracheras a las que vayas, todas las orgías que practiques, todos los bailes a los que asistas, todas las drogas que te metan, lo único que va a suceder es que te van a traer desgracias en tu vida, tanto terrenal como eterna. Ayer que andaba trabajando un ratito, me encontré con un joven que vivía ahí por donde vivía el hermano Luis Acosta. Lo recogí, era un chavo, 25 años, hermanos, de veras, si tú lo hubieras visto, parecía un señor de 40 y tantos. Es más, Eulogio se ve más joven que él. Flaco, alto, demacrado, y tenía 25 años. Y yo venía súper borracho. Yo iba manejando y me persiné varias veces. Pero yo tengo un arma antiasaltos o un arma antiborrachos. Yo tengo un arma ahí escondida que se llama el Evangelio de la cruz. Y siempre que me encuentro una persona así, lo mejor que hago es hablarles de Cristo. Y empecé a hablar con él y le dije, oye hijo, ¿no te gustaría un día dejar tu alcohol? Es excesivo lo que tomas. Dice que toma toda la semana, todo el día, venía de amanecida, iba nada más a llegar a bañarse para seguirla otra vez.
Y yo le dije, ¿no te hartas de tu vicio? ¿No estás cansado de tu alcohol? ¿No estás cansado de vivir así? ¿No estás cansado de estarle metiendo a tu cuerpo sustancias tóxicas? Y él me dijo, no. Porque me gusta, porque me divierto, porque me siento bien padre, porque me llena, me dijo él. Hermanos amados, el mundo piensa que los placeres de este mundo llenan, porque les da placer momentáneo, pero después, cuando despiertan a la cruda realidad, se van a dar cuenta que su vida no fue más que una miseria, una vida desperdiciada que ya no vuelve. Querido amigo, si tú piensas que los placeres de este mundo pueden llenar el vacío de tu corazón, estás cavando una cisterna rota. Solo Cristo, el agua viva, puede sanar y salvar tu corazón. En segundo lugar, los ídolos de este mundo traerán condenación eterna para ti. Los ídolos no son nada, dice Salmos 15, tienen ojos mas no ven, manos tienen mas no palpan, oídos tienen pero no escuchan. Y semejantes a ellos son los que los hacen. Tú necesitas al verdadero Dios, a Cristo. Citando a este muchacho, de lo borracho que andaba, llegamos a un semáforo allá en la Boulevard Zaragoza y el Libramiento, y estaba pasando un señor que vendía San Juditas, y compró un San Juditas. Me dijo, jefe, baje el vidrio. ¿Para qué? Tengo el clima aquí, mijo, no me hagas gastar. Baje el vidrio, quiero comprar, quiero entregarme a Dios, me dijo él. Le dije, va a orar, vamos a buscar al Señor. Y compró un San Juditas y me dijo, aquí está. Yo sí le dije, hermanos, porque yo soy así. Yo sí le dije, mijo, semejante a ese mono eres tú. Donde yo lo agarro, lo aviento, lo quiebro. Así está tu vida, quebrada por completo. Quebrada por completo. Porque él creía que buscar a Dios era agarrar ese efigie. Ese efigie no vela por ti. Ese efigie no habla. Ese efigie no puede morir por ti. Ese efigie no tiene ninguna respuesta. Quien lo pintó, quien lo dibujó, quien lo diseñó, es semejante a ese efigie. Vano, vacío, hueco, sin vida, sin poder. Un mono más. Pero Él es autoexistente, autosuficiente, eterno, todopoderoso, omnisciente, resucitó de entre los muertos y venció lo que el mundo dice que está seguro. Él venció la muerte. ¿Qué diferencia hay entre Él a eso? Si tú sigues confiando en tus ídolos, tú lo único que vas a terminar es en el infierno de fuego. Solo Cristo puede salvar. Iglesia, hoy es tiempo de meditar en nuestros caminos. ¿Por qué no vienes hoy al altar? No me gusta mucho hacer eso a veces. Pero ¿por qué no vienes al altar? Traes ese ídolo. Porque ahorita nos reímos del muchacho porque compró un monito, pero tú tienes unos monitos allá adentro que no se ven. Que si les hiciéramos un dibujo, una figura, los tendrías ahí. ¿Por qué no traes esos ídolos? Vienes al Señor y los entregas de una vez. El mensaje que vamos a ver la siguiente vez es este tema: volveos a mí. Porque eso es lo que Dios quiere que haga el pueblo: volverse a Él. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Cabeza inclinada, ojos cerrados. Mis hermanos, vamos a orar. Todos debemos estar orando.